Hola a todos, queridos amigos y seguidores de nuestro canal. Qué alegría enorme tenerlos de nuevo por aquí. Se siente como un abrazo cálido cada vez que se conectan con nosotros. Hoy vamos a tocar un tema que sinceramente nos ha tenido pensando, debatiendo y, tomando una decisión que para muchos podría parecer una locura. Prepárense porque vamos a hablar de paternidad, de crianza, y de algo que ha generado muchísimo revuelo en nuestras vidas y en las conversaciones con quienes nos rodean en nuestra decisión radical sobre la llegada de nuestro bebé. Si han leído bien, una decisión radical. Y si les intriga saber de qué se trata, quédense con nosotros, porque les vamos a contar todo, absolutamente todo, con la transparencia y el cariño que nos caracterizan. Pero antes de sumergirnos en esta aventura que nos llena de expectativas y, admitámoslo, también de un poquito de vértigo, si todavía no son parte de nuestra comunidad, ¿qué esperan? Denle a ese botón rojo de suscribirse que ven por aquí abajo, y activen esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras locuras, reflexiones y experiencias que compartimos con tanto gusto. Bueno, entremos en materia. La noticia de que íbamos a ser padres fue, sin duda, la más emocionante, la más transformadora de nuestras vidas. Desde el primer momento en que supimos que una nueva personita crecía en mi vientre, nos inundó una alegría inmensa, una sensación de plenitud que es difícil de describir con palabras. Al mismo tiempo, esa alegría vino acompañada de una responsabilidad que sentimos en lo más profundo de nuestro ser, una responsabilidad que nos hizo ver el mundo con otros ojos. Y por supuesto, miles de preguntas, de preparativos, de sueños que empezaron a tejerse en nuestra mente. Y como cualquier pareja que espera un bebé, empezamos a pensar en el futuro, en cómo íbamos a organizar todo, en quién nos iba a ayudar en este camino que se vislumbraba tan hermoso pero también tan exigente. Y ahí es donde entra nuestro dilema, nuestro gran debate, nuestra decisión radical. Verán, hemos estado conversando mucho como pareja, como equipo, sobre cómo queríamos afrontar esta nueva etapa. No fue una decisión tomada a la ligera, para nada. Al contrario, ha sido un proceso de reflexión profunda, de análisis honesto, de escuchar nuestras propias intuiciones y de ponderar qué era lo que realmente sentíamos que necesitábamos y queríamos para nuestro hijo. Y después de darle muchísimas vueltas, de sopesar pros y contras, de escuchar consejos, hemos llegado a una conclusión que, les aseguro, nos ha transformado y nos ha dado una claridad y una convicción que nunca imaginamos. La decisión es la siguiente: no vamos a contratar niñera. Sí, han oído bien. 0 niñeras. Somos nosotros, Demet y Can, los únicos responsables y encargados de cuidar a nuestro bebé en exclusividad. Niñeras, canguros, niñeros, niñeros nocturnos, niñeras de fin de semana, nada de nada. Seremos nosotros y solo nosotros los que estemos al pie del cañón, día y noche, en cada biberón, en cada pañal, en cada arrullo, en cada cambio de pañal en medio de la madrugada, en cada canción de cuna que cantemos para calmarlo, en cada risa que compartamos. Sé lo que muchos estarán pensando ahora mismo, y es completamente comprensible. Lo hemos pensado nosotros mismos, lo hemos dicho en voz alta, hemos sido nuestros propios críticos. Pero eso es una locura. ¿Cómo van a poder solos? Van a estar agotados, van a perder su vida de pareja, necesitan ayuda externa, es lo normal. Y sí, entendemos perfectamente esas reacciones. Al principio, nosotros mismos nos mirábamos y pensábamos exactamente lo mismo. Es una idea que choca con lo que vemos a diario, con lo que nos rodea, con la tendencia generalizada de buscar apoyo externo, especialmente cuando ambos padres trabajan o tienen responsabilidades. Pero déjenme explicarles por qué hemos llegado a esta determinación, porque para nosotros, esto no es una locura, sino una elección consciente y muy meditada, una convicción profunda que nace de nuestras prioridades y de nuestra visión de la familia. Lo primero y más importante, la piedra angular de nuestra decisión, es nuestra conexión con nuestro futuro hijo. Sentimos una necesidad imperiosa, un llamado interno muy fuerte, de ser los pilares fundamentales en su desarrollo desde el primer instante. Queremos estar presentes en cada uno de sus primeros momentos, en cada descubrimiento, en cada aprendizaje. Creemos firmemente, y esta es una creencia que hemos cultivado y nutrido juntos, que la crianza es un viaje íntimo, un proceso de aprendizaje mutuo donde los padres son los principales guías, los principales cuidadores, los principales confidentes. Queremos ser quienes descubran su primera sonrisa, esa sonrisa que ilumina el alma. Queremos ser quienes escuchen sus primeras palabras, esas sílabas que marcan un hito. Queremos ser quienes le enseñen a dar sus primeros pasos, esa aventura que lo llevará a explorar el mundo.
Sentimos que al estar presentes el 100% del tiempo, dedicándonos por completo a su cuidado, vamos a crear un vínculo aún más profundo, una conexión inquebrantable que será la base de toda su vida, una conexión de apego seguro que lo acompañará y lo fortalecerá en cada etapa. Además, pensamos en la importancia fundamental de la unidad familiar. Para nosotros, la llegada de nuestro bebé no es solo la bienvenida a un nuevo miembro, sino la consolidación de nuestra familia, el eslabón más importante que une nuestros corazones y nuestros proyectos de vida. Y queremos que esa unidad sea fuerte, sólida, construida sobre nuestros propios cimientos, cimentada en nuestro amor, en nuestra comunicación, en nuestro esfuerzo conjunto. Si bien es cierto que el apoyo de familiares y amigos es maravilloso, es un tesoro que valoramos enormemente y agradecemos de antemano de forma sincera, delegar el cuidado diario de nuestro hijo, esa tarea tan íntima y personal, a una persona ajena a nuestra dinámica familiar nos parecía, de alguna manera, interferir en esa construcción, en ese tejido de la unidad familiar. Queremos ser los protagonistas de esta aventura, nosotros dos, aprendiendo, equivocándonos, celebrando cada pequeño logro y creciendo juntos como padres. Sentimos que esta dedicación total nos permitirá conocernos aún mejor como equipo y como individuos, descubriendo fortalezas que quizás no sabíamos que teníamos. Otra razón de peso, y esta es crucial cuando hablamos de lo que más amamos en el mundo, es la confianza. Cuando hablamos de la seguridad y el bienestar de nuestro hijo, no hay nada más importante que la confianza absoluta, esa tranquilidad que solo nace de saber que está en las mejores manos. Contratar a una niñera implica, inevitablemente, depositar una enorme responsabilidad en manos de alguien que por mucho que lo conozcamos, por mucho que investiguemos su pasado, por mucho que revisemos sus referencias, siempre será una persona externa a nuestra intimidad familiar. Al decidir hacerlo nosotros solos, eliminamos cualquier atisbo de duda, cualquier preocupación, cualquier inquietud en ese sentido. Sabemos exactamente quién cuida a nuestro hijo, cómo lo cuida, con qué amor y con qué paciencia. Tenemos la tranquilidad absoluta, la certeza más profunda, de que está en las mejores manos posibles, las nuestras, las de sus padres, las de quienes lo amamos incondicionalmente. Y hablemos un poco de los aspectos prácticos, porque sabemos que esta decisión levanta muchas cejas y genera muchas preguntas sobre la viabilidad. ¿Cómo vamos a organizarnos? Bueno, la clave, como en casi todo en la vida, está en la planificación, la organización y sobre todo, en la flexibilidad. Ya hemos empezado a hablar de horarios, de turnos, de cómo vamos a compaginar nuestras vidas profesionales y personales con el cuidado intensivo del bebé. Hemos dibujado planes, hemos hecho esquemas, hemos imaginado escenarios. Entendemos que habrá días difíciles, noches largas, momentos de agotamiento extremo, de frustración, de sentir que no podemos más. Pero estamos preparados para eso. Creemos que este desafío, lejos de separarnos, nos unirá aún más como pareja. Nos obligará a comunicarnos de forma más efectiva, a ser más empáticos el uno con el otro, a apoyarnos mutuamente en cada instante, a ser un verdadero equipo en todos los sentidos. Además, no es que vayamos a estar aislados del mundo, ni que vayamos a renunciar a todo tipo de ayuda. Obviamente contaremos con el apoyo de nuestras familias y amigos para momentos puntuales, para que nos traigan comida cuando estemos desbordados, para que nos den un respiro de unas horas de vez en cuando, para que compartan con nosotros la alegría de ver crecer a nuestro hijo. Pero la responsabilidad principal, el cuidado diario y continuo, el día a día del bebé, recaerá en nosotros. Hemos hablado con nuestras familias, les hemos explicado nuestra decisión con el corazón en la mano, y para nuestra suerte, han sido increíblemente comprensivos, solidarios y nos han ofrecido su apoyo incondicional de otras maneras, lo cual agradecemos enormemente y valoramos profundamente. Saber que tenemos su amor y su comprensión nos da una fuerza adicional. También es importante mencionar que si bien no tendremos una niñera contratada, sí nos hemos informado muchísimo sobre crianza, sobre lactancia, sobre sueño infantil, sobre desarrollo del bebé en sus primeras etapas. Hemos leído libros, hemos asistido a charlas, hemos consultado con profesionales de la salud y de la educación infantil. Creemos que la información y la preparación son absolutamente fundamentales, y eso es algo que hemos estado haciendo con mucha dedicación, con mucha avidez. Queremos estar lo más preparados posible para enfrentar lo que venga, para entender las necesidades de nuestro hijo, para responder a sus señales, para acompañarlo en su crecimiento de la mejor manera posible. Por otro lado, esta decisión también tiene un componente económico importante y seríamos hipócritas si no lo mencionáramos.
Seamos honestos, contratar una niñera a tiempo completo es un gasto considerable, una inversión significativa. Y si bien el dinero no es el factor principal, ni mucho menos, sí que nos ha permitido redirigir esos recursos hacia otras prioridades que consideramos más importantes en este momento. Por ejemplo, crear un entorno lo más seguro y cómodo posible para nuestro bebé, invertir en cosas que realmente necesitamos para su bienestar y desarrollo, o incluso, reservar una parte para imprevistos o para futuras necesidades que surjan. Es una forma de optimizar nuestros recursos para ponerlos al servicio de nuestro hijo y de nuestra familia. Y ahora sé que muchos de ustedes se estarán preguntando cómo vamos a manejar el cansancio, el agotamiento físico y mental que implica criar a un bebé sin ayuda externa. Pues bien, que es una de las grandes incógnitas, uno de los mayores desafíos que anticipamos, y probablemente uno de los aspectos que más nos generan un poquito de inquietud. Nuestro plan es intentar mantenernos lo más saludables posible, tanto física como mentalmente. Eso implica comer bien, descansar cuando sea posible, y sobre todo, ser muy pacientes con nosotros mismos. Sabemos que habrá momentos en los que sentiremos que no podemos más, en los que sentiremos que la energía nos abandona. Pero confiamos en que encontraremos la forma de superarlos, de reinventarnos, de pedirnos ayuda el uno al otro y de buscar soluciones creativas. La motivación de tener a nuestro pequeño sano, feliz y amado en nuestros brazos, de verlo crecer y desarrollarse, será nuestro mayor combustible, nuestra fuerza motriz. Además, hemos estado pensando mucho en cómo vamos a mantener nuestra relación de pareja. Sabemos por lo que hemos oído, leído y experimentado indirectamente, que con un bebé la dinámica de pareja cambia radicalmente. Las prioridades se reordenan, el tiempo libre se reduce drásticamente y es fácil caer en la rutina o en la desconexión. Pero nuestra idea es hacer un esfuerzo consciente, un compromiso firme, para dedicar tiempo el uno al otro, aunque sean solo unos minutos al día. Un café juntos mientras el bebé duerme, una pequeña charla antes de ir a la cama, mirarnos a los ojos y recordarnos por qué estamos juntos. Pequeños gestos que nos ayudarán a recordar que seguimos siendo de Met y Can, además de ser padres, que nuestra relación de pareja es el cimiento sobre el que construimos nuestra familia. También hemos estado pensando en cómo vamos a gestionar las visitas. Seremos muy abiertos y felices de que vengan nuestros seres queridos a conocer al bebé, a compartir con nosotros esta alegría. Sin embargo, sí que tendremos que poner ciertos límites en cuanto a horarios y número de visitas, especialmente en los primeros meses, para no sentirnos abrumados, para poder adaptarnos a nuestra nueva rutina, para tener nuestro espacio como familia. La clave será la comunicación, tanto entre nosotros como con nuestros visitantes, para que todos entiendan nuestras necesidades y podamos disfrutar de esos momentos de forma plena y sin estrés. Esta decisión, como decíamos al principio, es radical. Y entendemos perfectamente que no es para todos. Cada familia es un mundo, cada crianza es única, cada pareja tiene sus propias circunstancias y prioridades. Lo más importante, lo que siempre defenderemos, es hacer lo que uno siente que es mejor para su hijo y para su familia, lo que resuena con sus valores y sus convicciones. Nosotros hemos elegido este camino porque sentimos que es el que nos permitirá vivir esta experiencia de la forma más plena, más auténtica y más conectada posible. Es nuestra forma de abrazar la paternidad y la maternidad con toda la intensidad que deseamos. Estamos emocionados, sí, un poco nerviosos también, es natural, pero sobre todo, estamos llenos de amor, de ilusión y de ganas de empezar esta nueva aventura que sabemos que será la más gratificante de nuestras vidas. Queremos ser un ejemplo de que con amor, dedicación, paciencia y un buen equipo, se pueden lograr cosas maravillosas, se pueden superar grandes desafíos y se puede construir una familia fuerte y feliz. Así que, para resumir un poco, hemos tomado la decisión de no contratar niñera para nuestro bebé. Queremos ser los únicos y principales cuidadores, buscando así fortalecer nuestro vínculo familiar de una manera única e irrepetible, garantizar la máxima confianza y seguridad para nuestro hijo en cada momento, y vivir esta experiencia de la forma más íntima, personal y conectada posible. Sabemos que será un desafío monumental, que habrá momentos de duda y de fatiga, pero estamos preparados para afrontarlo con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro amor y con la convicción de que es el camino correcto para nosotros. Y ahora, queridos amigos, nos encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han tomado ustedes decisiones similares en sus vidas en su crianza? ¿Qué opinan de nuestra elección? ¿Les parece una locura, una valentía, una opción viable?
¿Creen que es posible criar solos a un bebé en la sociedad actual? Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leer sus experiencias, sus opiniones, sus preguntas. Son una parte fundamental de nuestra comunidad y sus aportes nos enriquecen enormemente. Por favor, si les ha gustado este vídeo, si sienten que hemos compartido algo valioso con ustedes, si les ha parecido interesante o inspirador, regálenos un gran me gusta. Su apoyo es muy importante para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, o con quien crean que le pueda interesar o pueda sacarle provecho. Ayúdennos a que nuestro mensaje llegue a más personas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada de lo que se viene. Tenemos muchas más cosas que contarles, experiencias que compartir, reflexiones que aportar y sobre todo, mucho amor para entregar. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Ha sido un placer enorme, un verdadero honor compartir con ustedes esta decisión tan importante, tan personal y tan transformadora para nosotros. Les mandamos un abrazo enorme, lleno de amor, de energía positiva y de los mejores deseos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.